Si quieren abrir su Biblia, el texto que vamos a ver hoy es en Éxodo 20, que es donde vienen estos mandamientos. Y cuando pensamos en los mandamientos, pensamos en las tablas con las que bajó Moisés. ¿Se acuerdan? En el monte Sinaí. Es como esta imagen clásica, ¿no? El Moisés, enfrente de todo el pueblo, después de bajar del monte Sinaí, levanta las 2 tablas de piedra porque Dios habló, dice la Biblia, ¿no? Pero a veces se nos olvida que Dios ya le había hablado a Moisés. Esta no es la primera vez que Dios se encuentra con Moisés. La primera vez fue en la zarza ardiendo, ¿no? La zarza que no se consumía. Ahí es donde por primera vez Dios se presenta a Moisés. Y es cuando le anuncia que rescataría a su pueblo de Egipto. Y Moisés tenía un mensaje para el faraón y le decía: déjalos ir, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando? El pueblo de Israel estaba en ese tiempo esclavizado. Déjenme bajar mi Biblia. Estaba en ese tiempo esclavizado. Estaba esclavizado por los egipcios, los maltrataban. Entonces fue el tiempo donde Dios le dijo: voy a rescatar a mi pueblo. Entonces el mensaje era claro: déjalos ir para adorar, ¿no? Ellos no podían hacerlo mientras estuvieran en Egipto, mientras tuvieran otro amo. Dios necesitaba sacarlos para que Él fuera su Señor y entonces pudieran adorarle. No podían servir a 2 señores. Entonces ese era el propósito de sacarlos, ¿no? Cuando tuvieran libertad fue cuando Dios les manda los 10 mandamientos, ¿no? En Éxodo 20, versículo 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Entonces me encanta, que es muy interesante porque dice: habló Dios estas palabras. No sé si habías caído en cuenta, porque no dice habló Dios estos mandamientos, no, dice estas palabras. Por eso nuestra serie se llama 10 palabras, no 10 mandamientos, porque Él habla de estas palabras. Son 10 palabras en las que Dios quiere que nos deleitemos. Dice el Salmo 1, si recuerdan el Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces Dios quiere que nos deleitemos en sus mandamientos, en sus palabras, ¿no? Dice: meditemos en ellos de día y de noche. Y así es como quiere prosperarnos. ¿Cómo? Pues como dice el Salmo: como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es una de mis oraciones que uso casi diario, porque ese es mi deseo, ¿no? Es maravilloso que podamos estar plantadas junto a corrientes de agua, que estemos dando fruto en nuestro tiempo, y eso es lo que hace su palabra, eso es lo que hacen sus mandamientos, ¿no? Entonces Dios le da a su pueblo 10 palabras, 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que se deleiten en ellas y puedan prosperar. Y se los da después de que les da la libertad, ¿verdad?, del pueblo. No se los dio mientras estaban bajo el dominio de los egipcios, sino se los da cuando ellos los podían obedecer, porque si estaban de esclavos no podían obedecerlos. Entonces hasta que les dio la libertad y ellos podían obedecerlos es cuando entonces les entrega los 10 mandamientos, ¿no? Entonces así es con nosotros. Cuando somos libres del pecado, cuando somos convertidas a Cristo, cuando somos creyentes, es cuando Él nos da estos mandatos, estas palabras para escucharlas y obedecerlas, ¿no? Cuando somos sus hijas y nos deleitamos en esos mandamientos. Y ahora que tenemos una relación con Dios, ahora Dios nos enseña a través de sus mandamientos el cómo vivir. Los mandamientos no son gravosos. Los mandamientos es una forma correcta de relacionarnos con Dios y con los demás. No son gravosos. Las 10 palabras que vemos aquí son de ánimo. Nos fueron entregadas para darnos esperanza, que viviremos en una correcta relación con Dios, en una correcta relación con los demás, ¿no? Para que caminemos en santidad. No son palabras diseñadas para desanimarnos, para condenarnos, ¿no? Como que escuchas la palabra mandamiento y la relacionas, pero no, aquí dice que son palabras que dan vida y que nos podemos deleitar en ellas. Mira lo que dice Primera de Juan 5:3. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. O sea, todo lo que hay alrededor de la palabra mandamiento es amor, es ánimo, ¿no? Dice: y estos no son difíciles de cumplir. ¿Quién dice amén?
¿verdad? No, eso dice Juan, no son difíciles de cumplir, o sea, sus mandamientos no son gravosos. Y sé que suena un poco distinto a lo que hemos escuchado normalmente, ¿no? A lo que estamos acostumbradas antes, ¿no? Cuando pensamos en la ley, cuando ponemos en la ley, los mandamientos, ¿no? Los ponemos al otro lado de la gracia. O sea, o es ley o es gracia. Y justo en esta serie quiero que aprendamos y que los veamos de otra manera. O sea, la ley y la gracia no están peleadas y no están alejadas. En realidad son amigas, ¿no? ¿Cuál es la barrera que nos impide tener una relación correcta con el Señor? No es la ley, es el pecado, ¿no? La ley es la que nos lleva a Cristo y la gracia se revela a Dios en nosotros, en medio del pecado, en medio de las tinieblas, nos lleva de esclavitud a libertad. Entonces, por eso quiero que veamos los mandamientos como esas 10 palabras de amor, de ánimo, de consuelo que nos van a dirigir a una relación correcta con Dios. Ahora tenemos una relación correcta con Dios cuando no hemos nacido de nuevo y cuando entendemos sus mandamientos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos relacionamos correctamente con Él y con los demás? Pues Él nos dio estas 10 palabras para hacerlo correctamente. A veces tenemos cierto temor de, no, es que la ley y los mandamientos, y entonces nos volvemos fariseos, ¿no? Como hemos estado viendo en las prédicas de los domingos, y decimos, no, como que ese lado yo no quiero irme a aquel lado, ¿no? Pero hay mucha diferencia. Los fariseos se amaban ellos mismos, no amaban la ley. Lo hemos visto en las enseñanzas de los domingos, ¿no? Ellos torcían la ley para sus propios objetivos, para salirse con la suya, tenían su propia agenda, para ser vistos por los demás, buscaban la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Entonces es mucha diferencia. Pero ¿sabes quién amaba la ley? ¿Quién dice la Biblia que amaba la ley? Pues Jesús. Jesús amaba la ley. Y amar la ley es seguir su ejemplo, ¿no? Es deleitarnos en sus mandamientos como Él lo hacía. El legalismo es únicamente una justicia externa, ¿no? Que se practica para ganar un favor, ¿no? Y eso es lo que hacían los fariseos, no amaban la ley, sino que la torcían. Entonces, obedecer la ley es parecernos a Cristo, es ser semejante a Él, y eso es lo que queremos. Y el legalismo es pretender que yo soy superior y que soy mejor que otros. Entonces, no tengas temor de irte hasta el otro lado porque no quiero ser legalista y no quiero nada con la ley. La ley y la gracia se encuentran y es lo mejor que nos puede pasar. Dios nos va a enseñar a través de estos 10 mandamientos a ser decididas para hacer el bien, para hacer buenas obras y a deleitarnos en su palabra. Entonces me encanta el texto que dice Dios habló, ¿no? O sea, establece quién está al cargo. Él es el que habla, Él es el que inicia. Dios habló y dio a conocer estos mandamientos, estas palabras. En Éxodo 2:20 dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Esta es la versión, la NTV. Y ahí en el monte Sinaí, donde estaba sucediendo todo lo de las tablas, lo de la adoración al becerro, donde todo lo que sabemos de la Biblia, Dios le recuerda a su pueblo que fue Él y solamente Él el que lo sacó de la esclavitud. Él con su mano poderosa fue el que logró su liberación. Entonces les presenta estos mandamientos identificándose como el Señor, yo soy su Dios, ¿no? Y de paso les refresca la memoria, ¿no? Y les dice, no te olvides de Egipto, porque de ahí te saqué. Y esta es una parte bien importante, porque como les decía, antes de que Israel pudiera jurar una lealtad a su Dios, debería de recordar que fueron liberados por Él, deberían de recordar su liberación. Y recordamos cómo los liberó, pues con las 10 plagas, ¿no? Entonces aquí encontramos una coincidencia increíble, 10 plagas, 10 mandamientos, ¿no? Es una cosa que cuando lees la palabra, o sea, Dios está en absolutamente todo y todo tiene un motivo, una razón. Entonces vemos las 10 plagas de que el Señor mandó para Faraón, y era una señal para el Faraón de que debía de liberar a los hebreos, y cada una de las plagas era una derrota simbólica a cada uno de los dioses que los egipcios tenían. Esto es increíble. Vemos cuando convierte en sangre el río Nilo,
Los egipcios tenían un dios que era el dios Osiris, que era el dios más importante de todas estas deidades egipcias, y él era el que se creía que era la regeneración del río Nilo. Ellos creían que su torrente sanguíneo provenía del Nilo. Entonces, cuando Dios convierte el Nilo en sangre, era una manera de decirles: su Dios se desangró, no existe. Esa es la del río Nilo, ¿no? Sus adoradores es: no existe tu Dios que has adorado. Después hay otro Dios que es el Heket, que es la diosa rana. Entonces, si se acuerdan, también hubo una plaga de las ranas, ¿no? Entonces, los egipcios consideraban a las ranas como sagradas, o sea, las adoraban, no las podían tocar, no se debían matar, por supuesto, pero ¿qué hace Dios? O sea, las exterminó a montones. Entonces, ahí es otra señal de decir: ahí está tu Dios y yo acabo con él. También había muchos dioses egipcios relacionados con las plagas, ¿no? El dios de la fertilidad, el dios de la cosecha, cuando mandó a las langostas, el del ganado, cuando la plaga que mató a todo el ganado, ¿no? Los dioses de la salud, cuando mandó todas las úlceras, los piojos, y todas estas deidades quedaron impotentes ante el brazo poderoso de Dios, delante de los egipcios y de su pueblo. O sea, el Dios de Israel hizo todo eso, ¿no? Al final, la penúltima es la plaga de la oscuridad, esa es la novena, y ahí es donde Dios demuestra su dominio sobre, es el dios Ra, que es el dios del sol. ¿Y qué hace? Lo apaga y deja todo en oscuridad, mostrando una vez ese poder que tiene por sobre todos los dioses. Entonces, no hay Dios como Él, no hay ningún Dios que, bueno, es que se queda un poquito, no existen. Dios los puede destrozar. Y la plaga final, que fue la más tremenda, ¿no? Dios demuestra su supremacía al mostrar su poder sobre la vida y la muerte. Él la quita y Él la da. Cuando quita la vida de todos los primogénitos. Entonces, este es un Dios que derriba cualquier rival, y eso se los hizo claro en cuando los libró de los egipcios. Entonces dice: yo soy tu Dios, yo soy quien te sacó de la tierra de Egipto, ¿no? Vemos estas plagas y el mensaje es claro, Antes de poder obedecerle a Dios como su Dios, a través de los mandamientos, deben de reverenciarle como el Dios de las plagas y el Dios que está sobre todo Dios. No, espero que quede claro, porque a mí me voló la cabeza cuando vi esto en la palabra, ¿no? Entonces, si el Dios que derribó a todos los rivales de Egipto, los sacó de ahí con su brazo poderoso, entonces, si de ese tamaño es, pues ¿cuál es la respuesta lógica del pueblo? Obedecer, ¿no? Esa sería la respuesta lógica. El costo de liberarte, ¿no? Es tu lealtad hacia mí. Eso es el Dios. El costo de tu liberación como pueblo va a ser la lealtad que vas a tener exclusivamente a mí. Por eso es el primer mandamiento que vamos a ver hoy, que es: no te hagas dioses, no adores a ningún otro Dios, porque yo soy por encima de todos y más poderoso de todos. Y así también nos ha liberado a nosotros, y nosotros en respuesta tenemos que ser leales a Él y no tener más dioses. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento o la primer palabra que vamos a ver el día de hoy? Vamos a estar viendo uno cada semana. Pues la primera es: no tengas otros dioses además de mí, ¿no? No puede haber lealtades divididas, ¿no? Tu lealtad debe ser para Él cuando sirves al Señor como creyente. Dios demanda una adoración singular, no plural, es singular, ¿no? Pero el pueblo de Dios se olvida bien rápido, porque al poco tiempo de eso ya estaban adorando al becerro, ya estaban teniendo otra vez sus estatuas. Entonces se les olvida fácilmente, y esta lealtad doble, ¿no? Se esconde también en nosotros el día de hoy, se esconde en cada uno de los creyentes el día de hoy, y no es que reemplacemos la adoración a Dios con un ídolo, sino que la agregamos, ¿no? O sea, sí adoramos a Dios, pero agregamos un ídolo a nuestra vida, ¿no? Tendríamos que ser monoteístas, ¿no?
pero nos convertimos en politeístas porque es Dios, pero le agregamos algo, ¿no? Y no es que dejemos adorar a Dios por completo, sino que dejamos de adorar a Dios solamente. Te repito esto, no es que dejemos de adorar a Dios, porque por eso no nos damos cuenta, no es que lo desechamos por completo y no queremos nada, no, simplemente Dios no es solamente lo que adoramos, ¿no? Entonces podemos afirmar nosotros, ¿no? Con nuestra boca que no, yo sí amo a Dios, ¿no? Nuestra boca y nuestra mente están convencidos de que Dios es lo primero en mi vida, pero la realidad es que en la práctica no es así. Como creyentes, a la hora de la práctica, vivimos como politeístas, con un Dios al que adoramos y otros poquitos alrededor, una combinación de lo uno y lo otro, ¿no? Necesito a Dios, pero necesito un marido, un novio o una pareja, ¿no? Necesito a Dios, pero necesito estar flaca, delgada, sin arrugas, sin manchas y con talla 2, ¿no? Necesito a Dios, pero necesito buena salud, ¿no? Necesito a Dios, pero también necesito una buena cuenta bancaria. Y así vivimos, o sea, sí lo necesitamos, pero además, pues necesitamos otras cositas que las convertimos en ídolo, ¿no? O sea, es tanto lo uno como lo otro lo necesitamos en mi vida. Y en nuestra mente nos tragamos el juego de que, bueno, si le damos un poco de adoración, pues todo va a estar bien. O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, sí le estoy adorando, no es que lo he desechado, ¿no? Entonces, con un poco de adoración a Él, pues ahí. Pero la realidad es que la Biblia dice que no podemos servir a dos amos, ¿no? Porque amarás a uno y terminarás despreciando al otro, ¿no? Esta doble lealtad es muy deseable. O sea, nuestra carne se deleita en eso y te da seguridad y te da certeza, porque sí tengo a Dios, pero tengo aquí mis cositas que me hacen ser segura, ¿no? Entonces, es muy deseable, pero Jesús dice que no se vale y que es imposible, que o adoras a uno o adoras al otro. Entonces es importante que tengamos bien clara que fuimos hechas y creadas a imagen, para aportar la imagen de Dios, no la imagen de Dios y los ídolos, únicamente la imagen de Dios, no la de los ídolos. Y nuestro deseo es ser cada vez más y más portadoras de esa imagen, pero mientras más tú estés adorando un ídolo, terminas siendo la portadora de la imagen del ídolo, no de la imagen de Dios. Y fuimos creadas para ser imagen de Dios. En Santiago 1:8 dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De doble ánimo, esta dualidad que tenemos los creyentes todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué dice que es inconstante en todos sus caminos? Cuando nos aferramos a Dios y a esto otro, nos volvemos inconstante en todo lo que hacemos. Entonces de repente es, es que ¿por qué aquí está mal? Y es que ¿por qué esto no me está saliendo bien? Y es que, pues porque estás viviendo dos adoraciones, estás aquí y estás allá, ¿no? Entonces lo que necesitamos es quitar la idolatría de nuestra vida, ¿no? De repente cuando escuchamos idolatría, como que inmediatamente nos transporta al Antiguo Testamento, a que eso era cosa de antes, del becerro de oro, de los dioses de la mitología, ¿no? Imágenes de barro, ¿no? Santos y cosas así. Pero la realidad es que es súper actual. Entonces es fácil pensar que, pues es que es lo de antes, ¿no? O sea, ese problema ya no es para nosotros, ¿no? Ese es un problema que tenían los creyentes de antes, ¿no? Pero no, la realidad es que es algo con lo que los cristianos batallamos constantemente, y es la idolatría, ¿no? Y la idolatría en nuestros días se extiende mucho más allá de adorar estas imágenes, ¿no? Como en religiones tradicionales, que adoro al santo, es mucho más allá. La idolatría es una cuestión del corazón, es una cuestión que se asocia con el orgullo, con el egocentrismo, con la codicia y con el amor a las posesiones. Esa es la idolatría, ¿no? Y es un tema muy importante en la Biblia. ¿Por qué? Porque la idolatría desafía la soberanía de Dios en nuestra vida. Entonces, en la palabra, para la Biblia es un tema muy, muy importante. Es un pecado muy importante. Hay un libro que se llama Los dioses falsos, de Tim Keller, y él describe un ídolo, que me encantó esta definición, por eso la puse. Dice, un ídolo es
cualquier cosa más importante para ti que Dios. Cualquier cosa que absorba tu corazón y tu imaginación más que Dios. Y cualquier cosa que tome el lugar de Dios como el enfoque y la prioridad más importante en tu vida. Entonces así, nada más te pones a pensar y cuántas cosas hemos convertido de ídolos en nuestra vida. ¿A qué le invertimos más tiempo? ¿A qué es lo primero que pensamos? ¿Las cosas del Señor o las cosas del mundo, no? El diccionario tradicional dice: idolatría es la adoración de un objeto físico tal como si fuera un dios, o es el apego inmoderado o devoción extrema hacia algo. Entonces, adoramos a un ídolo cuando la devoción a una persona, a un objeto, es mucho mayor que la devoción que tenemos a nuestro Dios. Eso es un ídolo y puede ser cualquier cosa, cualquier cosa que tengas en tu vida puede tener idolatría en nuestros corazones. Tenemos que tener mucho cuidado porque cosas tan insignificantes, yo ahorita les voy a dar una listita de cosas que estuve investigando que podrían ser nuestros ídolos modernos. Entonces, cualquier cosa mínima la podemos convertir en un ídolo. Tenemos que estar muy atentas para que nuestros corazones no caigan y se apoderen de esa idolatría en nuestro corazón. Dice Romanos 1:25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, que es bendito por los siglos. Cuando tenemos estos ídolos y estas adoraciones, cambiamos la verdad de Dios por una mentira. Eso es lo que necesita. O sea, no necesitamos crear becerros de oro, son las pequeñas cosas que pueden contaminar nuestro corazón, que podemos empezar a idolatrar. Y entonces cambiamos esa verdad de Dios por una mentira. No creemos la verdad de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra situación. No estás seguro de que Él vaya a responder tu oración. No estás seguro que Él esté consciente de tus necesidades o de tu situación. Y entonces abrazas otras cosas para que te ayuden. Entonces cambiamos la verdad por la mentira, ¿no? Damos nuestros afectos y nuestros lugares a personas, a cosas, a dinero, a trabajos, situaciones, a alguien más, para tener esa certeza que no le estás dando a Dios porque has creído esa mentira, ¿no? Entonces estaba viendo esto de los ídolos modernos, ¿no? Viendo en internet y checando comentarios, ¿no? Lo que es ídolo, idolatría, ídolos, y encontré una gran cantidad de ídolos que nos hacemos el día de hoy. Y puse aquí algunos, hay muchísimos, pero les voy a poner algunos. Y creo que el primer ídolo que ponemos en el trono es yo. Yo y primero yo y mis necesidades y lo que yo valgo y lo que yo soy. Estamos obsesionados con nosotros mismos. Nos importa lo que la gente dice, nos importa lo que la gente opina de nosotros. Aunque sabemos que existimos para glorificar a Cristo, lo filtramos todo a través del lente de cómo me siento, ¿no? Cómo estoy, ¿no? Cómo me va, ¿no? ¿Cómo soy considerado por otros? Nuestro enfoque está principalmente en nosotros mismos. Yo quiero, yo necesito, yo merezco, yo primero, ¿no? ¿Y qué te dice la cultura del mundo en estos días? Pues que eso es bueno, ¿no? Que tú primero, que tú te cuides a ti mismo, que si tú no te amas a ti mismo, no vas a poder amar a otros, que si no cuidas de ti, ¿quién te va a cuidar? ¿No? Yo aquí en la Biblia veo que el que te cuida es el Señor, ¿no? No necesito cuidarme yo a mí misma, ¿no? Dedícate tiempo, ¿no? El mundo dicta esa agenda, pero Dios dice que Él está en control y que Él es primero y que Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? Él es el que lo va a hacer. A través de nuestra entrega de Él nos podemos liberar
de ese ídolo de yo soy importante, yo soy la primera, yo tengo que proveerme, y nos convertimos en un ídolo confiando en nuestras capacidades. Tenemos un nivel de seguridad y de orgullo de que somos increíbles, que todo lo hacemos muy bien, que somos super pros, ¿no? Y la realidad es que no, y terminamos adorándonos tanto a nosotras mismas que terminamos siendo un ídolo, ¿no? Entonces tenemos que encontrar libertad en Cristo al entregarle eso, ¿no? Y ¿cómo te liberas de eso? Viendo a los demás. O sea, no enfocado en mí, sino enfocar en otros, sirviendo a otros, pensando en otros antes que en mí, borrándonos de la agenda, ¿no? Menguando, como dice la alabanza cristiana, menguando yo para que Cristo crezca. Así es la única manera que podemos ayudar, sirviendo al Señor para extender su reino. O sea, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Quedarte a dormir más tiempo en tu casa o mejor venir a servir a Club Semilla o a Batitas? O sea, empezar a tener prioridades de yo, ¿no? Nuestra comodidad es un ídolo. Todo lo queremos como queremos, ¿no? Mi café alto con leche de avena y o sea, así lo quiero y así me lo tomo. Y así es toda nuestra vida. Yo quiero vivir cómoda, ¿no? Y tenemos que despojarnos de eso porque terminamos siendo nuestros propios ídolos. Otro de los ídolos que también está en nosotros es la aprobación, ¿no? El ídolo de la aprobación, ¿no? Se valora más la aprobación del hombre más que la de Dios. Te importa más lo que diga la gente que está alrededor de ti y que te ve que muchas veces lo que Dios dice, ¿no? Incluso te lleva a tomar decisiones, ¿no? Con tal para que te vean bien, ¿no? Para que estés aprobada, que agradar al Señor. Como que crees que Él está allá y como que no se dé cuenta, pero estos sí me están viendo, entonces mejor me comporto así, ¿no? Y la realidad es que fuimos creados como seres sociales para vivir en comunidad, y claro que queremos la aprobación, está en nuestra carne, está también en nuestro diseño, ¿no? Vivir en comunión, ser dependientes unos de otros. Entonces de repente es normal querer pertenecer, ¿no? Sobre todo los jóvenes, las jóvenes que están comenzando sus relaciones, siempre quieren pertenecer al grupo, siempre quieren ser parte de. El problema es cuando colocamos nuestro deseo de adoración por encima de nuestro deseo de aprobación, por encima de la aprobación del Señor. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Esto le glorifica? Pues aunque mis amigos se saquen de onda y no me quieran hablar y me rechacen, la aprobación de Dios tiene que ser la primera. Muchas veces te lleva a ceder en tus convicciones, ¿no? Con tal de pertenecer, ¿no? A tus principios, con tal de tus principios cristianos, con tal de recibir la aprobación, incluso haciendo cosas que no le agradan a Dios, pero con tal de tener esa aprobación del mundo, lo hacen, ¿no? Entonces, cuando sientas que ese ídolo de la aprobación está en tu corazón, pídele a Dios que te ayude a considerarlo a Él como tu único aprobador. O sea, Él es el principal que te mira, el que está viendo todo el tiempo, y a Él es al que le tienes que preguntar: Señor, ¿te agrada? Señor, ¿esto está bien? Entonces el ídolo de la aprobación es algo que tenemos que tratar. También otro ídolo que hacemos en nuestra vida son las relaciones, ¿no? Y tenemos que entender que ningún humano puede llenar el vacío, ¿no?, que pueda sentir. Ningún humano, sea esposo, marido, amiga, novio, lo que sea, ningún ser humano puede llegar a llenar, a satisfacerte. Únicamente eso es algo que el Señor hace. Entonces hacemos de las relaciones estos ídolos, que no podemos vivir sin Él, y que no puedo vivir sin esto, y que es que si no lo tengo me muero, y que si no, ¿qué voy a hacer? Y terminamos haciendo de las personas y de nuestras relaciones ídolos, ¿no? Para que nos satisfagan. Además ponemos cargas en ellos que ni siquiera deben de tener, para que nos satisfagan nuestras necesidades o nuestras
traumas o todo lo que tenemos, entonces usamos a las personas y terminan siendo ídolos, ¿no? Entonces no creas la mentira que tu felicidad puede estar en una relación, en una amistad, en un matrimonio. Sí son cosas increíbles que Dios ha previsto, pero tu verdadera satisfacción únicamente la vas a encontrar en una relación con Dios. Tiremos nuestros ídolos de las relaciones con la gente, tomémosla como las bendiciones que Dios nos da, y que si están es increíble y que si no están es increíble, y Dios siempre va a estar ahí. Él no te va a fallar, tu relación con Él siempre va a estar ahí y siempre te va a traer satisfacción, si es que la pones en primer lugar, porque si pones a los demás arriba y luego la de abajo, pues claro, la relación con Él pues no es tan entretenida y no es tan increíble. Pero si tú lo pones en primer lugar y tienes esa verdadera relación con Dios, Él va a satisfacer absolutamente todas tus necesidades. No tengas miedo. Si Dios te ha mostrado que alguna relación de cualquier tipo no te conviene y no tienes que estar ahí, no tengas miedo en dejarla. En la obediencia está la bendición. Y termina y deja, y vas a ver cómo el Señor va a satisfacer cualquier necesidad de relación que tú tengas, ¿no? Si te sientes incompleta porque si tu marido se va, o porque si no tienes novio, o porque si no tienes mejor amiga, eso es un indicativo que has hecho de las relaciones tu ídolo, y necesitas arrepentirte de eso, ¿no? Y seguramente no tenemos un becerro de oro en nuestro cuarto, pero qué tal que sí tenemos un celular y un espejo, ¿no? Esos son otros ídolos. El celular es una cosa que se ha convertido en nuestros días como un ídolo. Esa necesidad de que si no lo tienes te mueres es un ídolo. Esa necesidad de estar todo el tiempo viendo si te ponen like, si no, si publican, y esta ansiedad de que algo han de estar diciendo de mí y me tengo que enterar, o de algo seguro me estoy perdiendo, entonces lo tengo que tener, es un ídolo. Y el celular se ha convertido en nuestros días rápidamente en ese ídolo, ¿no? Cuando pasas horas ahí, cuando te despiertas y lo primero que haces es ver Twitter para ver las noticias, ¿no? Antes de abrir tu Biblia y hacer tu devocional, es un ídolo. Y fácilmente ha venido a tomar este tiempo, más ahora después de la pandemia, que estuvimos tan encerrados que sentíamos que era como nuestro único contacto al exterior. Pero ya pasó la pandemia y ya estamos fuera y ya necesitas comunicarte. Es increíble y es bien triste ir a los restaurantes y de repente ves a las familias que increíbles salen con sus hijos y padre a comer y no se dirigen la palabra, porque cada quien está en su teléfono. Son ídolos que nos alimentan, que nos llenan y que nos hacen una obsesión de nuevamente volver al primer ídolo, que es el yo. Entonces, ¿qué dicen de mí? ¿Cuántos likes tengo? ¿Qué están? Si me comentaron, si no me comentaron. Y es una necesidad que quitamos a Dios del trono cuando esa tiene que ser nuestra primera visión, y estamos con el celular, ¿no? Estamos ansiosas todo el tiempo desplazando el dedo a ver qué hay entre las noticias, entre el WhatsApp, a ver si me escriben en mis redes sociales. Entonces es un ídolo, ¿no? El celular te aleja de momentos familiares que luego no van a regresar y que pierdes tiempo de poder platicar con tus hijos, de platicar con tus amigos, porque estás todo el tiempo en el celular, ¿no? Y luego como que haces, como que pones atención, pero como que estás acá, ¿verdad? Entonces tenemos que arrepentir. Los celulares nos roban. Si no nos usan, si los usas correctamente, claro que es una bendición, claro que es una herramienta maravillosa, pero la realidad es que la mayoría de nosotros no les damos el uso correcto y terminan siendo un ídolo, tanto los celulares como tus redes sociales, como te proyectas a través de las redes sociales. Eso es otro ídolo, ¿no? Los filtros que te hacen ver, que luego ves a las gentes y dices, ¡ah! O sea, ¿eras así en serio? Te veías muy diferente con tus fotos y tus filtros. Todo eso es una realidad, o sea, es algo que no es real y que te saca de lo que realmente es real y pierdes la dimensión de tantas cosas. Entonces tenemos que tener cuidado y usar las redes sociales, usar los celulares que sean de beneficio y que sean de bendición, y no caer en eso, ¿no? Y el otro que también tienes en tu espejo, que no es un becerro, es el espejo, ¿no? Y el espejo es un ídolo que se puede manifestar de dos mentiras
diferentes. La una es: no eres lo suficientemente bonita, estás horrible, estás gorda, quisieras estar mejor, quisieras tener otra cara, quisieras tener otra nariz, ¿no? Y la segunda mentira, que tú eres extremadamente bella, que no te falta nada y que eres hermosa y que eres… Eso hace el espejo, y terminamos convirtiendo el espejo en nuestro ídolo donde basamos nuestra seguridad, y que si el espejo nos aprueba, entonces salimos muy seguras, ¿no? Entonces, independientemente de cuál de estas dos mentiras seas en la que tú estás, te dedicas a ti misma, ¿no? Y al espejo, y a perseguir perseguir o mantener obsesivamente ese punto de vista de la belleza del mundo, porque esa es la realidad. Nos marcamos por la belleza del mundo, o sea, lo que está, lo que las otras ven, las modelos que suben o las chicas, cómo se ven, que miles están editadas, ni se crean que son tan así, pero bueno, queremos esa realidad, queremos perseguimos esa imagen de la belleza, ¿no? Entonces terminamos obsesionados con nuestra apariencia, ¿no? Si estás preocupada constantemente de que otros te estén viendo, de que cómo te ven, ¿no? De que si te sientes juzgada por tu apariencia, ¿no? Si estás con esa obsesión de cómo te ves todo el tiempo, has convertido el espejo en un ídolo. Porque Dios te ha hecho perfecta, Dios te ha hecho perfecta. El Salmo 139 dice: tú me hiciste en el seno de mi madre, maravillosas son tus obras. Entonces tú eres maravillosa así como eres, exactamente, no necesitas cambiarte nada, como eres exactamente. Eres maravillosa porque te hizo el Señor, y todo lo que hace, dice la Biblia, que sus obras son maravillosas, y tú eres una obra suya. Entonces la palabra de Dios es la que te tiene que definir a ti, no los estándares del mundo, que además son cambiantes. Primero está de moda una cosa, después otra, y luego ya cambian. Entonces lo que te tiene que definir en esa seguridad y en esa belleza es la palabra de Dios. Son los estándares que dice la Biblia, no los estándares cambiantes del mundo. Entonces, si te haces esas preguntas y estás como en ese, has convertido en eso tu ídolo. Otro ídolo muy común es la riqueza, avaricia desmedida. Ese es uno de los grandes ídolos. Y tienes que entender que todo lo que alimentas crece, y todo lo que dejas de alimentar se muere. Y lo vuelvo a repetir para que lo escribas: todo lo que alimentas crece, y todo lo que dejes de alimentar se muere, ¿no? Entonces nuestra cultura nos convence de que tenemos que comprar, de que tenemos que adquirir, de que tenemos que acumular para que podamos vivir satisfechos. Pero ¿cuál es la realidad? Que eventualmente las cosas pierden su atractivo. O sea, te mueres por tener algo, te mueres, y la verdad es que ya cuando lo tienes, y al ratito es así de… ¿Y sabes qué pasa? Que entonces hace que nos aferremos a la siguiente mejor cosa. Entonces ya quiero la siguiente mejor cosa, ¿no? Para que al final de la siguiente y la siguiente y la siguiente quedes igual de insatisfecha que cuando no tenías ni la primera. Entonces, acumular, avaricia, riqueza, ese es un ídolo que alimentamos todo el tiempo, buscando satisfacción, buscando identidad, buscando todo eso. Entonces, ¿qué dice en la Escritura? En Marcos, no tengo el capítulo, ahorita se los doy. En Marcos habla del joven rico, ¿no? Que todo lo tenía, nada le hacía falta, hasta de más tenía, ¿no? Y uno pensaría, bueno, pues debió de haber vivido felizmente, ¿no? Pero resulta que no, se sentía incompleto. Entonces va y busca al Señor Jesús, ¿no? Y Jesús, al ver ese dolor interno que la insatisfacción produce en todo el ser humano, le dice: vende todo y sígueme. Ahí está la respuesta: vende todo y sígueme. Haz morir el ídolo de la adquisición, de la compra, del querer desear. Vende todo lo que tienes y sígueme, ¿no? Dice: dale a los pobres y sígueme, ¿no? Entonces Jesús vio claramente la necesidad de él y el ídolo que lo esclavizaba, ¿no? Pero ¿qué dijo el joven rico? Pues no, tengo demasiado y yo quiero seguir alimentando, y no vendió nada y no le siguió.
y bueno, ya no sabemos el final de él, pero no ha de haber sido nada bueno porque no hay nada mejor que seguir a Cristo. Entonces Jesús vio claramente cómo el ídolo de la riqueza y de la avaricia lo tenía esclavizado, y la solución, aquí lo vemos, la generosidad, ¿no? Porque dice, véndelo y dalo. Entonces la generosidad es el antídoto a todo esto, ¿no? Dejar de gastar en él mismo, dejar de gastar en uno mismo. Esa sería la clave para la libertad del joven rico, y esa es la clave para la libertad para nosotros si estamos teniendo este ídolo y si estamos esclavizados en eso. Lo mismo aplica a cada uno de los que estén atrapados por la idolatría del materialismo. Entonces no fomentes eso, empezando por ti. Recuerda este dicho: si lo alimentas, crece. Si lo dejas de alimentar, muere. No fomentes eso en tu casa, no fomentes eso en tus hijos. Tus hijos no tienen que tener todo lo que quieren. Todos los tenis, todos los que salen de moda, todos los tenemos. Toda la ropa, el viaje de moda, todo lo quieren tener. Aunque esté en tus posibilidades dárselos, no se los des. No se los des. Estás criando gente egoísta que solo se satisface a sí misma y que va a querer obtener todo siempre. Y la vida no es así, y con Cristo pues mucho menos. Entonces, aunque tengas la posibilidad de proveérselos, no lo hagas, les haces mucho daño. No tienen que tener de todos los juegos de Xbox, todos los tienen que tener, el último, hasta antes de que salga. No fomentes eso en tu familia. No, modera la manera en que provees a tus hijos, ¿no? Si no estás criando hijos con avaricia, ¿no? Solo se van a querer satisfacer y conseguir el dinero como sea. Qué bendición que tengas para proveerlos, pero muchas veces hay familias que no tienen para proveerlos y entonces piden prestado, firman en la tarjeta, compran cosas piratas, ¿no? Porque a fuerzas lo tiene que tener. ¿Qué le estás enseñando a esos chicos? Que tienen que obtener lo que quieran a como sea. Si es robando, si es haciendo tranza, si es haciendo fraude, pero lo tienen que tener porque tú les has criado a que tengan todo. Entonces no lo hagas, no lo hagas, ¿no? Para dejar de satisfacerte, dejar de satisfacerte y de satisfacerlos les va a traer libertad, ¿no? Como dije al principio, si lo dejas de alimentar, eso va a morir y van a poder tener libertad en Cristo, ¿no? Tenemos que liberarnos de nuestros ídolos, tenemos que matarlos, tenemos que enterrarlos, ¿no? Y a menudo, muchas veces necesitamos crisis en nuestra vida, crisis en nuestra familia, para que nos demos cuenta de la necedad que tenemos con ciertos ídolos, ¿no? No hay como una crisis financiera para mostrarnos nuestra adoración al dinero. ¿A poco no? Porque a veces dices, ay no, yo con lo que viva como viva, y cuando te llega la necesidad te das cuenta que ese era un ídolo, ¿no? No hay como un hijo rebelde en casa o un problema marital para demostrarte tu adoración a tener la familia perfecta, a que todo se vea bien, a que seas perfecto delante de los demás. No hay como ese tipo de crisis para que te des cuenta que eso es un ídolo. No hay como el proceso de envejecimiento para enseñarnos sobre nuestra necesidad de adorarnos a nosotros mismos, a la salud, a la belleza, no hay más que ver las arrugas para que veas cuánto te importa estar joven y estar vital y estar fuerte y estar sana, ¿no? Pero en estas crisis, ¿no? En este tipo de crisis es donde encontramos la salida para arrepentirnos. Y tenemos un increíble ejemplo con Jacob. En Génesis 35, ¿no? Jacob está listo para expulsar sus ídolos. Déjenme leérselas. Es Génesis 35. Dice, ay, esta Biblia pesa un chorro, por eso nunca la traigo. Dice 35, versículo 2, dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los ídolos ajenos que hay entre vosotros y limpiaos,
y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los ídolos ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de un árbol, los escondió debajo de una encina, que es un árbol, que estaba junto a Siquem. Entonces, aquí tenemos un ejemplo perfecto de cómo Jacob renunció, ¿no? La solución final para nuestra politeísmo que vivimos, ¿no? Es enterrarlos. Ahí dice Jacob que les pidió los ídolos cuando iban a salir rumbo a Betel. O sea, nuevamente, ellos ya sabían que no tenían ídolos, pero ya tenían sus guardaditos de sus ídolos con toda la familia de Jacob. A pesar de todo lo que habían vivido, todos tenían ídolos. Y antes de ir a Betel, Jacob les dice, a ver, saquen todo, ¿no? Porque vamos a enterrarlos. ¿Qué hizo? Los enterró, ¿no? Realiza un funeral simbólico. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y justo lo que dice ahí de Siquem, que dice, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. La encina era un árbol y estaba, ¿saben dónde estaba? En un lugar de adoración a ídolos. Entonces es el ejemplo perfecto. Ahí donde están los ídolos, ahí los metió debajo de la tierra y los enterró. Así es como nosotros tenemos que hacerlo, enterrarnos para librarnos del poder de nuestros ídolos en nuestra vida. Debemos de matarlos. El apóstol Pablo en Colosenses, si quieren anotar la cita, Colosenses 3, del 5 al 10, también se los voy a decir. No es del 5 al 10, es del 5 al, ahorita les digo. Dice Colosenses 3, es el versículo 5 y 6, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Este es el resultado de los ídolos. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y entonces Pablo nos dice, examina tu corazón, examina tus ídolos, ¿no? Y hazlos morir, ¿no? Las conductas que producen los ídolos, hazlas morir. Y si obedecemos este primer mandamiento, esta primera palabra, ¿no? Que es que no tengas dioses ajenos, automáticamente vamos a obedecer las demás. ¿No es increíble? Por eso el Señor lo puso en el primer lugar. En el momento que tú quites esos ídolos y únicamente adores a Dios y seas solo tu Dios, el resto de los 9 van a ser, pero mira, como mantequilla, ¿no? Si solo adoramos al Señor con una motivación adecuada y con una conducta adecuada como nos pide, vamos a poder obedecer el resto de los mandamientos. Entonces hoy es el día que Dios te ha hablado, como yo muchas veces les digo en mis consejerías, bueno, si no te ha hablado Dios todavía te puedes hacer como que medio que no sabes, ¿verdad? Aunque sepas, pero cuando Dios te habla necesitas tomar decisiones. Si tú quieres caminar como a Dios le agrada, si tú quieres vivir en santidad, si tú quieres que todo te vaya bien, ¿qué dice la Biblia? Obedece los mandamientos, ¿no? Entonces, si hoy Dios te ha hablado en alguno de los ídolos, además hay muchísimos, aquí nos podíamos quedar horas, yo escogí solo algunos que creo que podrían ser interesantes, pero hay muchísimos a analizar en nuestro corazón de qué cosas hemos hecho ídolos, y hoy es el momento de rendirlos al Señor, de derribarlos, ¿no? Cualquier ídolo, la comodidad, la riqueza, las relaciones, tu seguridad. Entonces elige hoy a quién vas a servir, elige hoy a quién vas a servir y vive tu vida libre de estos ídolos, de la esclavitud de las cosas de la tierra. Si vemos en el Apocalipsis, ¿cómo dice que va a ser el cielo?
la nueva Jerusalén, ¿no? Las calles de oro y las puertas de jade y las perlas, o sea, lo más precioso que nosotros tenemos en la tierra, que es lo más caro. Entonces tú dices, híjole, allá voy a vivir con un lujo que ni aquí tuve. No, allá se usa para que lo pises y se usa para construir, allá no tiene ningún valor. Lo que hemos hecho de tesoros aquí en la tierra, allá para el Señor es donde vas a pisotear y lo que se va a romper y lo que se va a tirar, no tiene ningún valor. Entonces no se los des ese valor a los ídolos aquí cuando en realidad no lo tienen. Vive libre de la esclavitud de las cosas de la tierra, ¿no? Y la idolatría es una tentación que nos eso, ya se me cansó la lengua, ¿ya ven? En nuestra relación con Dios, o sea, estropea nuestra relación con Dios, la estorba la relación con Dios. Él no comparte su gloria con nadie. Él no, y como vimos al principio, no es que hay unos dioses menos poderosos que Él, no existen. No hay dioses. Uno te los creas en la mente y crees y los adoras como si fueran, pero la realidad es que no existen. Tenemos el ejemplo de las plagas de Egipto, donde Dios terminó absolutamente con todo, quitó enfrente de todos el poder de todo lo que adoraban en la cultura egipcia. Entonces, que los ídolos no sean esa tentación y esa realidad que nos obstaculice en nuestra relación con Dios. Ahí ya ven, ya dije bien, obstaculice, ¿no? Entonces adórale únicamente a Él, vive para Él, rinde todos esos ídolos. Es muy fácil caer en esa tentación porque nuestra carne no está acostumbrada a solo depender de Dios. Siempre queremos, como les dije hace ratito, así es que Dios y esto, y siempre estamos añadiendo, pero como también adoramos a Dios, pues no nos sentimos tan mal y decimos, bueno, no está tan mal la cosa, no es que solo adoro a los ídolos, ¿no? Sino también te doy tu parte, pero para Él eso es exactamente lo mismo. Entonces arrepiéntete hoy, busca al Señor y que te muestre, dice la Biblia, muéstrame los pecados hasta los que me son ocultos. Eso quiere decir que hay veces que hay cosas en nuestro corazón que ni siquiera han sido reveladas. Pídele al Señor que te muestre en cuanto al tema de los ídolos que has exaltado a tal grado que has quitado de su lugar, ¿no? ¿En qué pasas más tiempo? ¿A qué le inviertes más? ¿En qué inviertes más tu dinero? ¿En ti o en la obra del Señor? No, hazte todas esas preguntas y ahí vas a tener una medida exactamente por dónde está tu corazón, de qué está lleno, a quién has puesto en el trono y en qué lugar has dejado al Señor. Entonces el día de hoy yo te invito a que medites en eso y vienen las otras 9 que también van a estar muy buenas para que sigas entendiendo las 10 palabras, ¿no? Llenas de gracia, llenas de amor y llenas de misericordia. Y no es esta ley, no es este mandato de mandamientos. Ay, no, yo no quiero que me manden, ¿no? A mí que no me digan qué hacer. No, son unas palabras llenas de gracia para animarte y para poder vivir en una relación correcta con el Señor y con los demás. ¿Oramos? Y Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos exhortas, Señor, porque sabemos, Señor, cuánto necesitamos escucharte, Señor, cuánto necesitamos tu dirección, Padre. Yo quiero poner a cada una de mis hermanas hoy, Señor, y rogarte que tú hables a su corazón, Señor, que abres su entendimiento, Señor, que afines sus oídos a tu voz, Señor, a fin de traer convicción, Señor, convicción de pecado, arrepentimiento, y que tú continúes haciendo esa preciosa obra, Señor. Líbranos, Padre, de adorar a algo más que no seas tú, Señor. Líbranos, Padre, porque sabemos que eso no te agrada, porque sabemos que así no podemos tener una relación contigo, porque así no podemos vivir junto a corrientes de agua, Señor, dando fruto, Señor, en su tiempo, Padre. Ayúdanos, Señor, trae arrepentimiento y ayúdanos, Señor, a morir a nuestros deseos. Ayúdanos a dejar de alimentar esos ídolos, Señor, a fin de que mueran y los podemos enterrar, Señor, como Jacob en ese campo de ídolos, Señor, en ese campo donde se adoraban ídolos, enterrarlos en lo más profundo, Señor. Y cada vez que se quieran enseñorear de nosotros, Señor, que con tu poder, con tu gracia, con tu misericordia, Señor, nos ayudes a caminar y a enfocarnos, Señor.
Usa, Señor, cualquier situación en nuestra vida, cualquier crisis en la familia, Señor, para derribar ídolos, Señor, que hayamos hecho en nuestras casas, ídolos con nuestros hijos, Señor, que son una adoración para nosotros las que tenemos hijos, Señor, pero que le demos la dimensión correcta. Son pecadores, tienen defectos, te necesitan a ti, Señor, y que no los pongamos entronados, Señor, haciéndoles alejarse, Señor, de ti, Señor, que nuestra única adoración completa sea solo para ti. Siga haciendo tu obra en nosotros, Señor, y conforme a nuestra necesidad, Señor, pero conforme a tu voluntad, Señor, no sea suplida y respondida, Señor. Te amamos, te bendecimos, te adoramos y oramos solo en tu precioso nombre, nuestro único Dios verdadero, Jesucristo, Rey. Amén.